Titulares de prensa, martes 16 de junio del 2020 por el canal Venezuela, Libre Celo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que son imposibles elecciones libres en Venezuela con un CNE impuesto por el régimen de Maduro. Pompeo advirtió que el tribunal corrupto de Maduro dio el primer paso para manipular las próximas elecciones a su favor y estas acciones retrasan el retorno de elecciones libres y justas y prolongan el sufrimiento del pueblo venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia del régimen dictó una medida cautelar este martes en la que suspende la directiva del partido Primero Justicia y designa una junta ad hoc a manos de José Brito, uno de los diputados expulsados de la tolda aurinegra por conformar la fracción de Luis Parra. La Sala Constitucional del TCJ chavista catalogó la medida como una tutela constitucional según la sentencia número 0072-2020 con competencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales. Acción Democrática expulsó de su militancia a Bernabé Gutiérrez y en el cargo de secretario nacional de organización de la Tolda Blanca fue nombrado Carlos Prosperi. Con su expulsión, Gutiérrez queda desprovisto de cualquier facultad y cualidad partidista por haber incurrido en la violación de sus deberes como militante del partido en lo que se refiere a adecuar su conducta pública y privada a los sanos principios de honestidad moral y política que sostienen el partido, así lo dice un comunicado en el que además Gutiérrez es calificado como traidor. En el día de ayer, lunes 15 de junio, los 5 rectores principales del CNE designados inconstitucionalmente por el régimen se instalaron en la sede de Plaza Caracas y Tibisay Lucena dejó su oficina tras 15 años conduciendo el poder electoral. El gobierno interino advirtió que la dictadura pretende avanzar en su proyecto de criminalización de la disidencia en Venezuela para sustituirla por una oposición leal a su plan totalitario. Ante ello debemos prepararnos para responder con la contundencia necesaria en todos los niveles, en las calles de nuestro país, con una mayor presión internacional y con todas las acciones que sean necesarias para conformar un gobierno de emergencia nacional que nos permita recuperar la estabilidad y democracia que anhela nuestro pueblo. Estudiantes universitarios protestaron frente a la sede del CNE de la Plaza Venezuela en contra de la designación inconstitucional de nuevos rectores por parte del Tribunal Supremo de Justicia del régimen. El régimen reportó el día de ayer 3.062 casos positivos y 26 fallecidos por COVID-19, pero en realidad se desconoce cuántos casos y fallecidos por COVID-19 hay en Venezuela. Y esto es debido a la falta de transparencia del régimen, la poca preparación en materia epidemiológica y la falta de suficientes pruebas de depistaje. La crisis sanitaria y de servicios públicos como agua, electricidad, la escasez de combustible, la hiperinflación, la persecución a las instituciones, medios de comunicación y personal médico-sanitario hacen de Venezuela un área vulnerable para el COVID-19 y cabe destacar que desde el año 2016 el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico y para la actual pandemia los datos se suministran de forma verbal y controlada por el régimen chavista. Más de 11.000 ejecuciones extrajudiciales se han registrado en el país desde el año 2012. El Comité de Familiares de las Víctimas de la Violencia indicó que 55% de los casos de vulneración de los derechos humanos ocurrió en plena luz del día y serían con el fin de demostrar la fuerza de control social en las zonas de los hechos. El transporte público en Caracas deberá operar con un 50% de su capacidad. Esta semana comenzó el plan de flexibilización 7x7 anunciado por Maduro para así reactivar la economía luego de casi 3 meses de cuarentena obligatoria por el COVID-19. Según establece la ordenanza relativa de condiciones especiales de distanciamiento físico y bioseguridad, las unidades de transporte público urbano, suburbano e interurbano en Caracas deberán operar con un 50% de su capacidad como medida de prevención para evitar el brote de COVID-19. El límite máximo establecido en la normativa municipal será el siguiente. Para unidades de 15 puestos, la ocupación máxima será de 7 pasajeros, 18 puestos tendrán una ocupación de 9 personas y 20 puestos 10 pasajeros. Monitor social. En la mañana de hoy se registró en Baruta, Plaza del Este, Avenida Riaduro y calles cercanas sin luz desde la madrugada. En el estado Miranda, en las ciudades de Igrote, San Antonio de los Altos, las zonas de Santa Paula, La California, Macaracuay, Las Minas, sin servicio eléctrico. En Caracas, en San Martín, Vista Alegre, Bellomonte y El Paraíso, sin servicio eléctrico. En Guarenas, Nueva Casarapa, sin servicio eléctrico. Y en el estado Vargas, en Las Tunitas, sin servicio eléctrico. En la tarde de hoy se registró en el estado Miranda, en Los Naranjos, Cerro Verde, Llano Verde,
Verde, El Encantado, Alto Atillo, Las Marías y Oripoto, Loma Alta, La Taona y La Trinidad sin servicio eléctrico. Y en el estado Falcón, Judivana, los ciudadanos protestaron por falta de agua. En Mérida, ciudad de Mérida, por segundo día consecutivo, los sindicatos de la IAULA protestan para exigir dotaciones de equipos de bioprotección y bolsas de comida que entregó el gobierno regional a los médicos. En Queinequea, Táchira, productores agropecuarios denunciaron que la alcaldía les está haciendo un cobro en moneda colombiana para suministrar combustible e indicaron que a pesar de pertenecer a un grupo prioritario para transportar alimentos, solo consiguen trabas de entes gubernamentales. En el estado Vargas, la línea de conductores de la ruta Caracas-La Guaira ha iniciado un paro de transporte para exigir el cobro del pasaje en 50.000 bolívares. Los choferes han asegurado que mantendrán la paralización hasta que se apruebe el monto que esperan, debido a que los actuales 15.000 bolívares que están establecidos no les alcanza para nada. El precio del dólar en el mercado paralelo tuvo un leve aumento este martes y abrió la jornada en 204.118,05 bolívares soberanos. Internacionales. Reporte coronavirus. Casos globales 8.096.403, recuperados globales 3.918.176, muertes globales 438.843. La ministra de Asuntos Exteriores en España, Arantxa González, hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que reconsidere la nueva designación del Consejo Nacional Electoral realizada por el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista. Hacemos un llamamiento al régimen a que reconsidere su decisión. La ministra calificó como unilateral las acciones del régimen, que también fueron rechazadas por la oposición venezolana y los Estados Unidos. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, publicó en su cuenta de la red social Twitter una alerta y solicitud de apoyo a la extradición de Alex Saab. Alertamos al mundo sobre el prontuario criminal del señor Alex Saab y solicitamos al gobierno de Cabo Verde que permitan, ajustados las normas y procedimientos debidos, que éste sea trasladado a los Estados Unidos para que enfrente a la justicia por los cargos que ha sido acusado. El fundador del partido Forza Italia y diputado del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió el lunes a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que investigue qué países del bloque han recibido fondos ilícitos desde Venezuela. Tajani dijo en Twitter que el presunto financiamiento de Nicolás Maduro al partido gobernante Movimiento 5 Estrellas revela cuál es la verdadera posición de Italia respecto a la crisis que atraviesa Venezuela. Irán podría enviar de 2 a 3 cargas mensuales en ventas regulares de gasolina a su aliado Venezuela, lo que ayudaría a descargar sus inventarios. Y esta es una decisión estratégica a largo plazo tomada por el Estado para expandir su influencia. Así lo dijo un operador iraní familiarizado con la política, comparándola con los cargamentos para Siria. Según expertos, Venezuela podría recibir alrededor de 600.000 barriles de carburante iraní al mes. Mientras supera su crisis productiva interna, Irán no normalizará su mercado interno y comercio exterior de combustible afectados por el coronavirus. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró dispuesto a vender gasolina a Venezuela si el país lo solicita, siempre y cuando haya una necesidad humanitaria. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, dijo hoy que si los gobiernos deciden poner un test de coronavirus como requisito para la entrada a sus países, estas pruebas deben ser rápidas, ofrecer un resultado exacto y poder hacerse a gran escala. La entidad, que representa 290 aerolíneas que cubren el 82% del tráfico aéreo global, sostuvo que los test de diagnóstico no deben convertirse en una barrera económica o logística para los viajes. Venezuela.libre te recomienda quedarte en casa y, si te es urgente salir, ponerte un tapabocas y practicar la distancia social. Lavarte las manos con agua y jabón, con alcohol mayor al 60% gel de alcohol. No te toques la cara para evitar llevar virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. Y no salir si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos. Recuerda limpiar tu celular y objetos que manipules con frecuencia. Nuestras redes sociales, Twitter, @Figuemin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en nuestros canales de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Celo Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Y si lo escuchas por Venezuela.libre, nuestro humor es noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.